bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la hora 25, una hora imaginaria para calibrar el mundo, una oportunidad de tomar mejores decisiones para construir con mayor probabilidades y posibilidades un mayor bienestar para todos. Estamos en un punto ya en la recta final con respecto a las normas de la propuesta de constitución, a puertas también de ver lo que pueda hacer la Comisión de Armonización y la de Transición y la de Preámbulo. Sin embargo, hay que comprender que las posibilidades que tienen estas comisiones son de poco alcance y obviamente, por ejemplo, la de Armonización básicamente está en el maquillaje, en pulir palabras, ver las comas, las redacciones, algún tipo de inconsistencia, incongruencia, pero zanjar o cambiar algo que el Pleno ya haya votado a firme, eso no está en discusión, ni es materia de competencia de la Comisión de Armonización. A medida que esto va apagándose, el tema de las normas, lo que sí se va aprendiendo es que los ciudadanos estamos empezando a activarnos, a la necesidad de activarnos, para pronunciarnos, posterior sobre todo a comprender todo el sistema y no solamente algunos elementos, sino elementos por parte, pero el sistema total, porque esto funciona en una coherencia y una consistencia interna. Por tanto, es muy importante que los ciudadanos empecemos a reflexionar y a indagar sobre lo ahí contenido y hacernos cargos de preguntas muy importantes para iniciar este camino, como, por ejemplo, ¿cómo debo analizar la propuesta para lograr una buena comprensión y sobre eso fundar una decisión informada de apruebo o rechazo? Y para poder indagar sobre una aproximación metodológica, técnica de análisis para algo que los ciudadanos no estamos acostumbrados, tenemos de invitado nuevamente a don Rodrigo Logan. Bienvenido, Rodrigo. Hola, amigo mío, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y vamos aportando valor en lo que se puede. Súper, bueno, gracias por compartir este espacio, es muy importante que abramos los espacios. Yo sé que uno al que invite gente se resiente porque uno va por este lado, por el otro, esto, pero convengamos que honestamente yo tengo una intención de tener una conversación honesta. No pretendo satisfacer los criterios de ningún grupo en particular, y los que no están de acuerdo, si están de acuerdo, bienvenido a la reflexión. Reflexionar es este juego de si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por qué lo dices, por qué no lo dices, no lo había visto, esa información no la tenía. Y este espacio es eso. Como dicen por ahí, sí, por qué, no por qué. Exacto. Entonces vamos a partir con la pregunta fundacional y de ahí vamos a ir tomando algunos ejemplos de algunas normas que han estado también más en boga que otras. Entonces la primera pregunta que te propongo es decir, ¿cómo un ciudadano debe iniciar el estudio de esta propuesta para lograr la mejor comprensión que funde la decisión de apruebo o rechazo? Lo primero es tener un paneo general. Partamos de la base que la mayoría de la gente no es abogado y tampoco ha tenido entrenamiento en saber la diferencia entre una norma, tipos de norma, un reglamento, normas de clausura, normas de cierre. Por tanto, de ese entrenamiento jurídico propiamente tal no lo tiene, pero sí tiene sentido común. Entonces lo que yo le digo a la gente es, lo primero es, no juzgue nunca el libro por la tapa, ni la película por el tráiler. Léalo, véala. Al día de hoy, dato, la constitución que tiene más artículos en el mundo es la constitución de India, con 462. Nosotros al día de hoy, ya tenemos 456 artículos aprobados por 2/3. Es decir, que nos quedan 3 plenos más, más armonización, preámbulo, que preámbulo ahí tienes otro más, y normas transitorias. Entonces, seguramente Chile va, hoy día o mañana, va a pasar a ser la constitución o el proyecto constitucional con más artículos en la historia. ¿Ya? Dicho eso, yo creo que va a quedar como en 500 artículos. O sea, ya vamos en 135 páginas, quedará en 140. Pero es de fácil lectura. ¿Por qué es de fácil lectura? Porque primero la letra es grande, segundo viene en inciso, son incisos cortos, no hay ningún artículo que sea de 3-4 páginas. Entonces lo que yo digo a la gente es léalo, aunque no lo entienda. Mira lo que te estoy diciendo. Aunque no lo entienda, léalo completo, del artículo 1 al artículo 500. Y, ¿qué va a hacer? Con un destacador, destaque las palabras que no entiende, que pueden haber varias. Pluralismo jurídico, plurinacionalidad, Estado regional autónomo, educación sexual integral, derecho sexual y reproductivo, el Consejo Económico Regional, la Asamblea Regional, Estatuto Regional, ya. Entonces, pero léalo. En la primera pasada, usted va a creer que no aprendió nada, pero sí aprendió.
Porque su cabeza va a generar un concepto que se llama completitud. Y la completitud es poder ver todas partes, cada parte de una estructura se llama fractal. Y cuando tú unes todos los fractales, das completitud. Entonces tú puedes no haber entendido un concepto, pero sí sabes cómo funcionan las estructuras. Recuerda de que las constituciones tienen dos partes, una parte que es dogmática y una parte que es orgánica. La dogmática es la que habla sobre los principios, las reglas, y la orgánica es la que habla la estructura, los derechos, deberes y atribuciones de cada una de las estructuras. Generalmente la distribución es 70-30, 70 orgánica, 30 dogmática. Entonces la parte dogmática que tú vas a encontrar son los derechos fundamentales, el tema de los principios de nacionalidad, ciudadanía, democracia. Ahí vas a encontrar otra parte dogmática, el tema de las definiciones preliminares, pero todo lo que tiene que ver con la creación de nuevas instituciones, por ejemplo la Defensoría del Pueblo, el tema del Banco Central, el tema de la Contraloría, la Defensoría del Consumidor, la Defensoría de la Naturaleza, esos los vas a entender rápidamente porque son parte orgánica, que dice, va a haber por ejemplo la Defensoría, va a haber un defensor, va a haber un consejo y estas son sus atribuciones y así se remueven, ¿vale? Ya. Después de que haga eso, tú vas y lo vuelves a leer, pero solamente las partes de estos que subrayaste. Nada más, solamente los que subrayaste. Y después tú empiezas a comentarlo con otra persona. ¿Cachai? Ahí. Y bueno, ya si te gusta más, puedes ir a preguntarle, no sé, por una persona que cuáles son los términos, para que te cierre. Pero con ese solo hecho, sin que tú le hayas preguntado a un abogado o a alguien que entienda del término que es, con ese solo hecho tú ya tienes una visión. ¿Por qué? Porque esa visión va a ser un match con tus vivencias, tus experiencias y tus decisiones de vida. Entonces va a llegar un momento en que te va a decir, ¿cuál es el parámetro? Y tienes que hacerte esta pregunta, por lo menos un consejo. Hácete la pregunta, o sácate este sesgo primero. No puedes aprobar por aprobar, porque eso es caprichoso. Recuerda, aquí estamos hablando de una constitución. O sea, la que va a regir la vida, cambia la vida de tus hijos, tus nietos aquí para adelante. Las constituciones están destinadas a vivir 40 años por lo mínimo. Entonces, sácate la idea de que debes aprobar por aprobar porque nadie te obliga. Además, apruebo o rechazo es parte del proceso y esto no termina acá y lo voy a explicar al tiro. Entonces, la primera es sácate de la cabeza el tema de que apruebo o rechazo es malo. Segundo, que hay que aprobar todo porque sí, o hay que rechazar todo porque sí, ¿cierto? Ya. Y segundo, sale de la caja del miedo. Cuando te dicen es que si aprueba rechazo va a quedar la constitución de Pinochet y mañana mismo van a salir a quemar Chile, un estallido social 3.0. No es así. Y si no, es que si sale la apruebo, la constitución tiene tanto desorden que va a hacer que se vaya la inversión extranjera y que quede la escoba y no podamos gobernar, tampoco es así. En ambos casos, miren, vamos a poner, y en lógica, yo les voy a hablar ni siquiera como abogado, voy a hablar en lógica. Gane la apruebo. ¿Ustedes creen de verdad, chiquillos y chiquillas que están al otro lado, ustedes creen que es así, que esto es magia? Yo no soy cristiano, pero ¿ustedes creen que es producto de la fantasía esto? Que al otro día, o sea, ustedes aprueban el 4 de septiembre y el 5 de septiembre, ¡pum!, ¿les cambió Chile? No. Disculpen que les mate el viejito pascuero, pero no es así. Porque esa norma constitucional hay que bajarla, hay que hacerle una bajada. Y esa bajada se va a demorar por lo menos, de 5 a 8 años. ¿Por qué de 5 a 8 años? Porque hay que crear un nuevo parlamento que no existe. Hoy día tenemos diputados y senado. Ahora hay que crear el parlamento plurinacional de diputadas y diputados. Hay que crear las cámaras de las regiones. Hay que crear la asamblea regional. Hay que crear el estatuto regional. Hay que crear las nuevas instituciones. Hay instituciones que no existen, como por ejemplo el Consejo Nacional de la Justicia, ¿ya? Para poder la designación y remoción de los jueces. Y eso hay que pagarlo. Hay que también saber de dónde se sacan las lucas, ¿cachai? Ya. Entonces no es automático. Entonces hay que hacerlo. ¿Y eso quién lo va a hacer? El nuevo Parlamento, el actual y el nuevo, al que se va a elegir. Ellos tienen que hacer las leyes para que esto pase. Y también hay que ponerse de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, con Contraloría, porque ahí se va a gastar plata. Si la plata no crece en los árboles, yo sé que hay algunos que creen, pero no crece en los árboles. Hay que trabajar, por la riqueza hay que crearla. Hay que crearla y distribuirla, pero hay que crearla primero. Si usted no crea riqueza, somos todos iguales, pues, igualmente pobres, claramente. Y si gana el rechazo, tampoco la cosa queda igual, porque eso también es una falacia cuando dicen, no, que si gana el rechazo, queda la Constitución del 80-2005 y quedamos igual y esperemos que nos vengan a quemar Chile. Tampoco. ¿Sabe por qué?
porque los parlamentarios que más protegían la Constitución del 80, que son los ya del lado más derecho de la derecha, ellos mismos dijeron, y lo encuentro bueno, ellos mismos dijeron, ¿sabe qué? Sí, ya la Constitución del 80-2005 está superada y tenemos que hacer algo. El problema es que todavía no dicen qué, ¿cachai? Deberían esbozar qué, pero por lo menos esa declaración implica de que si gana el rechazo, la opción rechazo, perdón, igual hay que hacer cambio y no hay que olvidarse lo que pasó en los encuentros locales autoconvocados del año 2016 de la presidenta Bachelet, cuando la gente decía, queremos mejores pensiones, mejor salud, mejor vivienda. Entonces, pensando que gana supuestamente la opción rechazo, igual hay que cambiar el estatuto de los recursos naturales. Hay que echarle un vistazo. Hay que echarle un vistazo al concepto del sistema mixto, del sistema subsidiario en el tema de la salud, pensiones, vivienda, que hoy día no está en la Constitución del 80, hay que ver cómo lo hacemos. Y ya tiene un insumo, pues. El insumo de lo que pasó en la Convención Constitucional te sirve como insumo, porque es imposible que vaya a perder 8.500 audiencias públicas, más de 235.000 páginas en documentos de expertos, más de 15.000 millones de pesos gastados. O sea, eso no se puede perder. Y además, porque si mirando el vaso medio lleno, también hay que considerar que nunca, mira, yo tengo 42 años, nunca yo había visto a Chile conversando de política todo un año. Niños chicos, 4 años, 5 años, 16, gente de 75, 80, 50, conversando, oye, ¿qué opináis del bicameralismo asimétrico? El otro día vi unas personas en la calle y yo a mí me encanta me meto en esas conversaciones. Yo estoy feliz con lo que está pasando. Por tanto, Chile ya ganó. Ya, espérate un poquito. Vamos a recapitular hacia atrás. Primero, el valor social de la reflexión es un valor agregado que ya queda. O sea, todo este tiempo invertido en reflexionar, en preguntarnos, eso ya es una cultura Nunca cívica incipiente. Exacto. O sea, no sé si nunca más, pero esta generación... Claro, pero digamos que ya como sociedad entramos a reflexionar sobre aspectos de cómo queremos vivir. Y eso ya es un valor que, yendo para atrás, no se va a agotar en la opción del rechazo. Porque la voluntad de Chile manifestada en un 80-20 a propósito de querer mejorar la Constitución, como tú dices, del 80-2005, sigue intacta. Claramente, si gana el rechazo, es que la propuesta no se adecuó a los criterios que la ciudadanía esperaba o a sus expectativas, o operaron cosas. Pero las ganas de mejorar van a seguir. Lo que pasa, eso es... Seba, es que yo encuentro que, y gracias por esa línea, porque yo encuentro que aquí tiran muchas bombas de humo, muchas bombas de humo. A ver, para la gente que nos está mirando del otro lado, ocupemos la lógica. Si aquí no valen los títulos, no, aquí lo que vale es lo que tú dices, pues la capacidad de reflexión crítica. Eso es como lo que todos los seres humanos tenemos, no pasa que no todos lo ocupan, o lo ocupamos de la misma manera, pero deberíamos ocupar más esto y menos esto. Esto siempre hay que ocuparlo, pero hay que menos esto, más de esto. No se le olvide que en octubre del 2020 hubo una votación donde se le preguntó a la gente, ¿usted quiere una nueva constitución? ¿Sí o no? Corta. Y ganó el sí por 79,26. El 80 ganó el apruebo. Eso quiere decir que la gente, la ciudadanía, quiere una nueva constitución. Exacto. Y en ese contexto de sentido, ¿cómo se interpreta el rechazo? Pero espérate, pero es que eso es lo macro. Es que buena la pregunta, po. La gente quiere una nueva constitución, que no es lo mismo a que quiere una nueva constitución escrita por nosotros. Nosotros somos un instrumento, me refiero a esta, aquí está la del colo convencional. La gente quiere una nueva constitución. Y nosotros somos instrumentales, los 155, los 154 de la convención. Somos el instrumento que se estableció en el Estado para poder cumplir ese apruebo. Y la votación que va a haber el 4 de septiembre no es sobre el apruebo. No se va a discutir de nuevo si la gente quería o no quería una constitución. Se va a hablar sobre nuestro trabajo, el de la convención. Y por tanto, si la gente rechaza, no está rechazando el apruebo del octubre del 2020. No se está contradiciendo. Está rechazando nuestro trabajo. Y esto es igual que, no sé si han visto las carreras donde se pasan una posta, estas carreras de el atletismo, que son en posta ya, y se pasan el testimonio, ¿cierto? Y le pasan el testimonio y uno va corriendo. Bueno, piénsenlo así. Si la gente rechaza
no rechaza la opción de apruebo, jamás, porque eso ya está votado. La gente quiere una nueva constitución, Seba. Lo que la gente rechaza es el actuar de la convención y nuestro trabajo y nuestro entregable, pero no el proceso intermedio, bajo ningún punto de vista. Entonces significa que como nosotros no fuimos capi de hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Pero ojo, alguien tiene que hacerlo. Sí. Porque si alguien no lo hace, significa que están incumpliendo el apruebo del octubre del 2020. Ya, vamos a seguir retrocediendo para volver a conectar con la pregunta inicial. Me parece muy interesante qué significa el apruebo o el rechazo. Obviamente el apruebo o el rechazo del 4 de septiembre no es un pronunciamiento sobre querer los cambios o no querer los cambios. Es un pronunciamiento sobre si esta particular y específica propuesta construida por los constituyentes va a ser del agrado o adecuada para la ciudadanía. No se está cuestionando de que ahora, no, entonces esto terminó, volvamos y quedémonos quietos. No, va a seguir buscando su forma de expresión inevitablemente. Me tengo que operar, sea con este médico, con este médico, con este médico. Me tengo que operar. Ese es el hecho basal. El hecho basal es que era una nueva constitución y lo votamos. La pregunta es, ¿este médico sirvió o no? Este médico llamado Convención Constitucional, en el evento que tú estás poniendo, no hizo un trabajo que me satisface. Porque tampoco hablemos de bueno o malo. Porque esa también yo saco esos verbos. Sí. Aquí hablemos de adecuado e inadecuado, oportuno e inoportuno, o si me satisface o no. Mira, imagínate, me estoy poniendo más egoísta todavía. Más egoísta. Si satisface mis criterios respecto a lo que tiene que tener una constitución. Para mí, una constitución tiene que dar cohesión social. Si no da cohesión social y establece diferencia entre grupos, que esas diferencias son arbitrarias, esa constitución está destinada a la muerte. Segundo, tiene que ser, para mí, un criterio que establezca, la primera es la cohesión social, que es gobernabilidad, o sea, que permita a las autoridades tomar decisiones y que esas decisiones se sustenten, se fundamenten y tengan proyección en el futuro. Caso contrario, vamos a tener incerteza y no va a haber paz social nunca. Y tercero, que permita, que reconozca la libertad de las personas y permita la generación de riqueza y la correcta distribución de las mismas. Porque si tú generas riqueza pero no la distribuyes, estás generando nichos de privilegio que el día de mañana generan convulsiones sociales. Esos son para mí, ¿cachai? Y si lo cumple, bien. Super. Imagínate que yo soy cristiano y a mí muchos me han preguntado, me han dicho, oiga, pero ¿qué opina usted con la agenda valórica que impone la convención? Sí, pues que yo soy cristiano, pero no se la puedo imponer a nadie. ¿Cachai? Tengo que analizarla en su justo mérito. Entonces, claro, si hubiese una norma que dijera, no sé, que vamos a permitir, por ejemplo, la pena de muerte, te voy a dar un ejemplo, la pena de muerte, y que ahora en la Constitución como pena de muerte hace un grupo determinado, ya la vamos a hacer más extrema todavía, hace un grupo determinado de personas, yo tendría que votarle en contra, no pues solamente porque soy cristiano, sino porque va contra la cohesión social. ¿Cachai? Por eso te digo, son tres parámetros, y porque evita la gobernabilidad, porque tú no podís matar a una persona para enseñar al resto que matar es malo. Encuentro que ahora veamos cómo se interpretaría el apruebo, por ejemplo. En un contexto de acuerdo social mayoritario, legítimo y válido, de querer cambios a la actual Carta Magna, el apruebo significaría, desde que es perfecta y se ajusta pero en un grado maravilloso, es justamente lo que yo siempre soñé, hasta es lo suficientemente bueno, es decir, supero el mínimo suficiente para aprobarla. O tiene mayores proyecciones para la vida, para la vida en sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del Estado, del diseño, porque no habla del diseño del Estado subsidiario que hoy día tiene la Constitución del 80-2005. ¿Qué es lo que es Estado subsidiario? Porque también hay a mí, sabes que el lenguaje construye realidad, entonces el gran problema es que muchas veces estamos en la Torre de Babel, tú dices lo que dices, yo escucho lo que escucho, pero no me hago cargo de eso. Y hay algunos que tendenciosa y maliciosamente tiran conceptos errados. El Estado subsidiario es la aplicación de la economía en las políticas públicas. La economía es la ciencia que trata de satisfacer necesidades ilimitadas a través de recursos que, por cierto, son limitados. Entonces tiene que ocupar una técnica que se llama la administración, que es la correcta disposición de los factores en atención al fin de la entidad. La correcta, eficiente. O sea, como tengo pocos recursos, y ya. ¿Y qué es lo que hace el Estado subsidiario? Dice... Espérate un poquito, porque si no me voy perdiendo las cosas importantes. Eso que tú dices es fundamental y creo que es uno de los pilares sobre los cuales un gran sector, sobre todo de la clase media, mira esta propuesta,
que tiene que ver si la economía que tú estás ahora explicando fundacionalmente es adecuada para soportar este otro, la estructura o la casa que se está construyendo encima. Porque muchos dicen, o algunos dicen, mira, a mí me parece muy bien todo esto, pero cuando yo me pregunto si esta constitución va a ayudar a que la economía prospere, o se estanque o retroceda, ahí mucha gente toma su decisión en atención a ese factor. Por tanto, claro, es muy importante desmenuzarlo y comprender esta correlación. Si tú no lo comprendes, tampoco puedes comprender su sentido y alcance y efecto en futuro. O sea, imagínate, tú estás hablando de esta satisfacción de necesidades ilimitadas a través de recursos limitados. ¿Cuáles son las necesidades de un Estado? Mira, pongámonos así, reflexionemos. Educación, salud, vivienda, justicia, paz, obras públicas, paz social por lo pronto. Defensa del exterior. Estado de Derecho. Estado de Derecho. Todas, imagínate, ilimitadas, porque cada uno de los 19 millones de habitantes es un mundo en sí y tiene sus propias necesidades, sus propias vivencias, sus propias carencias, sus propios anhelos. Y además van cambiando en dinámica. Además van cambiando en dinámica. ¿Y el Estado cuáles son los redes? Los Estados no crean nada, amigos. O sea, de verdad cuando le dicen, no, que el Estado no crea nada. El Estado vive de lo que nosotros los ciudadanos, el pueblo, ya explicamos la diferencia entre pueblo y ciudadano, es lo que hacemos por el Estado. Entonces el Estado, las fuentes de ingresos son los impuestos que salen de nosotros. Siendo el impuesto hoy día que más plata le da al Estado, el 45%, el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, los impuestos. Segundo, las exportaciones. ¿De qué? De bienes naturales, ¿cierto? Y de insumos, bienes y servicios que el Estado exporta. Por eso, que si el Estado no tiene bienes naturales, no hay plata para pagar los derechos sociales. Tercero, la explotación de bienes públicos, ya sea autopistas, ya sea caminos, ya sea plata que tenemos en el exterior, por ejemplo, los fondos de las reservas internacionales que tiene manejadas por el Banco Central o por el Ministerio de Hacienda. Cuarto, los peajes. Y quinto, son varios, algunos poquitos. Pero eso son las 5 fuentes de ingresos. Por tanto, el Estado no crea nada. Y con esa poquita plata que tiene el Estado, tiene que salir a satisfacer estas necesidades limitadas. Entonces a alguien se le ocurre en el año 58, porque también cuando hablan de los Chicago Boys, todos dicen, no, son de la dictadura. No, señores, los Chicago Boys son del año 58. Del gobierno, partieron con el gobierno de González, el carabinero, ¿cómo se llama? Carlos Ibáñez del Campo, el presidente Carlos Ibáñez del Campo, y después viene el hijo del León de Tarapacá, que se llama Jorge Alessandri Rodríguez. Ahí, de esa época son. Y cuando ellos dicen, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente, el Estado de todas estas necesidades, como tiene poquita plata, va a acometer, a solucionar las necesidades que sean más urgentes. Y va a invitar a los privados en aquello en que el Estado no quiera o no pueda, para que los privados vengan, satisfagan necesidades públicas y así podemos satisfacer la mayor cantidad. Pero el Estado dijo, pero yo lo voy a fiscalizar, evidente, porque ellos están haciendo un servicio público. Y ahí tenía muy claro en ese tiempo la diferencia que hay entre un servicio de utilidad pública, un servicio público y un bien público, que no es lo mismo. El bien público es el que es del Estado. El servicio público es un organismo del Estado que satisface una necesidad pública. Y el servicio de utilidad pública es aquel servicio que se presta en beneficio de la comunidad, pero puede ser prestado por privado. Como por ejemplo los bomberos, por socios, y los bomberos no son privados, no son públicos, porque no les paga el Estado, pero ustedes me pueden decir que los bomberos, los scouts y las iglesias no son de utilidad pública. Ya, sigamos. Eso es. Y eso era la Constitución del 80 a 2005. Y ahora se está cambiando. Aquí, mira, aquí tenía un basal de esos que tú hablas así como pilar, como columna. Ahora la definición del Estado es un Estado social y democrático de derecho. Social y democrático de derecho. Eso quiere decir que el centro ya no se pone en la satisfacción del Estado respecto a necesidades públicas, sino que en la entrega de derechos sociales y la garantía por parte del Estado de los mismos. Y eso no es menor. Porque el Estado social y democrático de derecho, es decir, el Estado está al servicio de la sociedad y no solo de los individuos. La Constitución del 80 decía que el Estado está al servicio de la persona humana y por tanto debe fomentar las condiciones materiales y espirituales posibles que permitan el desarrollo de esas personas como individuos. En cambio, este nuevo sistema habla de sociedad y de colectivos. Y además habla de derechos en circunstancias de que la Constitución del 80 hablaba de acceso.
Por ejemplo, te decía, no te hablaba de tú vas a tener el derecho a la educación solamente, sino que te decía vas a tener el derecho a la educación y esta es la forma de acceso. Y ahí, claro, tú podías hacer un cuestionamiento, porque la Constitución del 80 te decía, todos ustedes tienen derecho a comer cualquier fruta entre manzana, plátano y durazno. Claro, cualquier fruta, pero entre manzana, plátano y durazno. ¿Cachai? Eso es, pues. Te decían tienes acceso a todo, pero te daban las opciones. ¿Cachai? Entre mundo público-privado. En cambio, el Estado social de derechos es un Estado en que te dice, no, usted realmente tiene derecho a todas las frutas. Y alguien podría decir, porque vamos analizando en su justo mérito, alguien puede decir, oye, pero entonces el Estado social de derechos es la raja. Perdón, es súper bueno. Pero hay que pagarlo. Espera un poquito ahí. Hay que pagarlo. Sí, espera un poquito ahí. Porque yo veo en las redes sociales mucho fervor positivo con respecto a la consagración robusta de derechos sociales. Y que mucha gente en un reduccionismo irresponsable dice, ya, con esto es suficiente. Ya, no, ya con esto ya yo voy a votar a prueba y no me importa nada más y con esto es suficiente. Y recuerdan a sus padres, a sus abuelos que lucharon y perdieron o qué sé yo. Ya, eso es un fenómeno social que está. ¿A qué le voy a poner bueno o malo? Está. Aceptemos que está. Una pregunta que supera esa otra pregunta de que si están o no están consagrados los derechos, una mejor pregunta es si se está generando un sistema que sea capaz de financiar lo que ahí se está tratando de asegurar. Esa es una mucha mejor pregunta que obliga a mirar el sistema. Y no solamente eso, conversé hace poco con Artés y él me decía, oye, si finalmente hay constituciones que consagran 1000 cosas por todos lados y nadie las cumple. La paz mundial. Daba el ejemplo del derecho peruano de levantar las armas ante un Estado opresor, qué sé yo, y cuando sucedió... El derecho a la desobediencia civil. Lo agarraron a balazo y ahí está el tema, pues esa es la realidad. Entonces, una mejor pregunta es decir, si yo quiero todos esos robustos derechos, que particularmente yo también estoy de acuerdo en lo macro, tengo que leer también lo micro, y por eso te hacía la pregunta de cómo agarramos esto, sí, ¿no? Vamos a volver. La pregunta es, ¿este sistema total es capaz de generar un modelo de sociedad económica, política, cultural, todas las variables que uno pueda distinguir, que funda las mejores posibilidades y probabilidades de cumplir su deseo y su palabra? Esa es una mucha mejor pregunta, porque te obliga a distinguir que a pesar de que yo quiero todo esto, no me da, sé que no va a ser posible. Pero si tú por el otro lado dices, sí, yo comprendo que este modelo societal económico sí va a atender y va a ser en alto grado predictor de que se cumpla esto, bien, pues, ¿cachai? Tú vas mucho mejor armado para la prueba que solamente reducir listo, aquí se consagra todo, como tú dices, y mágicamente van a aparecer todas las condiciones. Eso jamás ha pasado en el mundo. Mira, yo esta conversación aquí ¿puedo ser brutalmente honesto? Brutalmente. Por supuesto. Porque yo tuve una conversación, pero ruda con unos compañeros, unos colegas. Y con esto damos al spot. Sí. Yo les dije, mire, chicos, tengo un problema. El problema es que yo de verdad que quiero un catálogo de derechos ampliado, por supuesto que sí, y de verdad que sí, lo demostraba además en mis votaciones. Pero expliqué esto mismo que estoy aquí conversando contigo sobre que el Estado no crea nada. Y como el Estado no crea nada, la plata hay que sacarla de algún lado. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? A mí el miedo que me da, le dije, y te repito la misma, le dije primero, si el Estado no crea nada y las fuentes de ingreso del Estado son impuestos, bienes naturales o la explotación de bienes naturales, reservas internacionales, exportaciones, peajes y varios, significa de que el Estado para pagar esos derechos o me tiene que meter la mano en mi cuenta de capitalización individual, en mis ahorros previsionales. Perdón que sea brutalmente honesto, pero recuerden que cuando empezó la pandemia, los fondos provisionales de las personas constituían el 80% del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto de un país. Son los bienes y servicios transados en un año. Si ustedes hablan, a ver, para que se hagan una idea, la ley de presupuesto nacional son 76.000 millones de dólares para mantener al país en un año. A ese entonces el Producto Interno Bruto era 272.500 millones de dólares. O sea, 272.000 millones de dólares. O sea, eran 8 por 4, 32, eran 8 por 3, 24. Eran 3,5 veces
lo que el país gasta en un año. Entonces ahí hay plata suficiente. O sea, si ustedes me preguntan a mí, solo en los fondos previsionales de los chilenos, de los trabajadores, hay plata para poder mantener un gobierno 4 años al gasto social, al tiro. Pero ustedes saben lo que va a quedar. Segundo, dije, ya, ¿cómo lo vamos a hacer si la segunda fuente de ingresos son los recursos naturales? Y los recursos naturales, según lo que nosotros acabamos de aprobar, están ubicados en las reivindicaciones de los pueblos indígenas. O sea, por ejemplo, tú me dices el cobre está en el sector Aymara, Quechua y Coya. El litio está en el sector de los Licanantay. El sector costero, que nosotros también tenemos la parte del sector de las concesiones pesqueras, está en el sector de los changos, de la primera a la cuarta. Y así, entonces, ¿y para qué decir el sector forestal que está en el en la Araucanía, la macrozona, pero el Gualmapu, para que la gente me siga? Entonces la pregunta del Estado, ¿cómo lo va a hacer? No sé si vieron la noticia de ayer, cuando salió el gobierno señalando de que se van a gastar, se comprometen a gastar 35.000 millones en este presupuesto de este año, y para llegar a 75.000 millones de pesos para pagar compras de tierras para la reivindicación. Bueno, eso que parece tan loco, es así y es necesario, pero ahora va a ser una obligación porque la nueva Constitución dice que es obligación del Estado, porque dice el verbo deberá, el Estado deberá restituir esas tierras a las ATI, que son las autonomías territoriales indígenas, y también al mapa indígena. Va a haber un mapa de territorios de reivindicación, y esos territorios de reivindicación el Estado tiene que salir a entregarle esas tierras a los pueblos indígenas. ¿Y cómo lo va a hacer? Obvio, pues tiene que expropiar. Si tú tienes una casa en ese terreno, te la tienen que expropiar el terreno, el Estado pagártelo al precio justo, y ahí podemos entrar en el debate, pero el Estado tiene, porque le dice deberá, entonces tiene que expropiártela para pasársela a los pueblos originarios. Y eso hay que pagarlo, pues, ¿y de dónde se sacan las lucas? Entonces, bueno, para hacerte corto el cuento, yo les dije que todos estos derechos, que está bien que sean progresivos y no regresivos, o sea, los derechos se van pagando de manera progresiva, eso es muy buena palabra, y no son regresivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ningún momento se pueden borrar por un tema económico y decir ya no vamos a dar el derecho a la vivienda, y eso es una medida de incentivo al Estado, para picanear al Estado para que siempre lo haga mejor, ¿cachai? Pero la pregunta es ¿de dónde vamos a sacar las plantas? Entonces yo le decía, mire, si la idea de ustedes es meterle la mano a los fondos previsionales de los trabajadores, no lo hagan. No lo hagan, porque eso sí que va a ser causa de un conflicto social. Si estamos pensando en sacarle mejor rédito a los recursos naturales que tenemos en el país, litio, molibdeno, oro, mejoremos la norma que dice que ahora son parte del Estado. O sea, que el dominio imprescriptible, absoluto, inalienable de los recursos humanos es del Estado, bien. De los recursos naturales. De los recursos naturales, del litio, pero hagámoslo efectivo. Si ahora las aguas son todas del Estado y el Estado las entrega a través de permisos administrativos, me parece correcto, pero hay que entregarlo, porque si los permisos administrativos no se entregan de manera balanceada, tú lo que haces es bajar la producción, bajar la productividad. Ya tiene que haber un match, un equilibrio entre productividad, sostenibilidad y sustentabilidad. Ya, tenemos que ir a un... Pero me seguís Sí. que está difícil, porque por un lado estáis creando derechos, pero por el otro estás dando pasos en contrario para aumentar la riqueza. Estáis atentando contra el principio de la generación. Ya. Vale. Bueno, súper importante lo que estáis diciendo, porque particularmente yo lo que busco es entender la viabilidad de todo esto. Porque claramente yo estoy a favor de los derechos y arreglar cosas que están evidentemente malas. Ahora, hay que distinguir que la Constitución, una nueva Constitución, no arregla todas las cosas del mundo, porque hay cosas que son resorte de otras cosas. Aquí hay una cultura de la deshonestidad, del oportunismo, del individualismo, que no se borra porque un poeta escriba que somos un país de ángeles. Seguimos siendo los mismos que hemos sido siempre. Sí. En la deriva espontánea que eso lleva. Pero la buena pregunta es decir, esto que se está dibujando, ¿aguanta un análisis de decir estas condiciones, estas nuevas marcos van a ser tendientes a que Chile empiece a prosperar económicamente y empiece a desarrollarse para poder alcanzar esto? ¿O va a ser una cosa que, estando separados, obviamente hoy en día el aporte del Estado no alcanza a satisfacer los mínimos suficientes para lo societal, pero la cosa es que esta Constitución hace esto o empieza a hacer esto? Pero ahí ya tenía esa es una gran pregunta. Pero ahí tenía un hecho objetivo, o sea, un hecho objetivo, porque esa pregunta que tú haces es muy buena, pero yo ahora te hago una más básica, pero básica. ¿Qué? ¿La vas a declarar y la vamos a atajar a la vuelta de los spots? Ok, dale. No, déjala tirada para... La dejo, es
analicemos la lógica. Si yo soy empresario, chico, grande, mediano, todo. Yo para poder hacer negocio con este nuevo diseño tengo que entenderlo primero. Y mientras yo no entienda el nuevo diseño, yo no voy a meter ni un peso por miedo. Si es evidente, no voy a regalar las lucas. Y ese periodo, ¿qué va a pasar con la productividad del país para entregar los derechos sociales en ese periodo intermedio? Buena pregunta. Quédense con nosotros y volvemos en un minutito. Quédense porque es muy importante este tipo de reflexiones, pudiendo estar de acuerdo o no. Algún tipo de sesgo para un lado o para el otro es inevitable. Tome lo que le sirve, pero tome algo de todo esto. Quédese con nosotros. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Estamos tratando de generar una reflexión honesta. Eso no significa neutra, en ningún caso es imposible, ni lo pretendemos siquiera. Por tanto, haga el ejercicio de no odiarnos. Si es que usted identifica algún tipo de sesgo particular o alguna comprensión, estamos en trabajo de recomprender y mejor comprender, y no donde estamos ahora es donde vamos a llegar al 4 de septiembre. Lo importante es que mostremos los aspectos convergentes, divergentes. Si no estamos de acuerdo en algo, conversemos. Y si estamos de acuerdo en algo, también conversémoslo, porque esto de felicitarnos entre los iguales es bastante degenerativo para las comprensiones. Entonces estábamos conversando con Rodrigo y nos habíamos quedado con la pregunta, indagar sobre si esta nueva constitución, en el estado en el que está ahora, que no es final, pero está bastante próximo, funda un sistema que cuando uno lo empieza a correr o operar el sistema, uno puede especular con cierto grado de certeza o aproximación suficiente para ver si esto va a ser para mejor o para peor. En algunos aspectos con respecto a, ¿vamos a poder cumplir finalmente todo esto de los derechos sociales? ¿El sistema económico va a ser más pujante o va a ser más torpe? ¿Va a ser más enredoso? ¿Va a ser más sencillo? ¿Va a ser más atractivo para los inversores o menos atractivo? ¿Qué va a pasar durante todo el periodo en que Chile va a empezar a cambiar todas lo que le llaman las certezas jurídicas, hasta donde yo he comprendido? Un inversor, usted mismo, invertiría en un negocio en el cual le van a decir, sí, pero me tienes que esperar en 5 años para ver cuáles son las reglas totales de todo esto, así que no le puedo asegurar nada, ni comprometer nada, y eso lo tienen que ver otras personas distintas a mí, pero venga y invierta acá con tranquilidad. Ese tipo de especulaciones que uno pudiera leer que van a favor del rechazo, sáquela del rechazo.
Véanlo en lo cotidiano, véanlo en lo normal, véanlo en su trabajo, véanlo en su empresa, véanlo en lo cotidiano de su familia, de sus amistades. Es una discusión que se tiene que tener en este contexto de reflexión y no en el rechazo. Si ya por último el rechazo, si gana el rechazo va a seguir otra vía, y si gana el apruebo vamos a tener que trabajar igual y hacernos cargo de lo que venga. Y si gana el apruebo también vamos a tener que aceptar de que tenemos que darle seguridad también y cierta tranquilidad y seguridad para los inversores. Si gana el apruebo vamos a tener que volver a recomponer lo que es el empresariado y volver a amigarnos también con las malformaciones del entendimiento de lo que es la inversión. Si aquí el tema no es la inversión es deseable. El tema es que no se dé en ausencia de ética, moral, con ventajas competitivas. Eso es lo que hay que extraer de ese mundo. Pero lo que queda de eso cuando uno extrae es buscar las mejores condiciones para que la inversión venga. Y son preguntas muy fundamentales para ver si esto va a traer cosas mejores o peores. Rodrigo. Sí, y es un análisis, porque claro, hay muchos que desprecian la economía porque dicen que no, que estas decisiones son cualitativas y no cuantitativas. No es de cuánto, sino que es de cualidad. Y yo les digo, no, pues no. O sea, aquí los derechos hay que pagarlos, y las cosas la plata no crece en los árboles, en los arbolitos no crece la plata, ni tampoco con salud y buenas intenciones, se paga con plata. Y la plata hay que sacarla a algún lado, hay que crearla, la riqueza, más que el dinero. La riqueza hay que crearla. Entonces, yo les dije, el Estado no crea nada, si el Estado vive esa fuente de ingresos. Entonces la pregunta es, para pagar los derechos sociales, si esto es matemática, po. Si tenemos un listado de derechos más grande. Por ejemplo, ayer se aprobó que la educación pública es gratuita, lo cual a mí me parece maravilloso, pero maravilloso. Esa sí que me encanta. Gratuita. La salud va a ser pública, ¿cierto? Lamentablemente no se permite que hayan seguros complementarios, sino que todo va a ser público. Y los prestadores que participen del Sistema Nacional de Salud van a tener que ser prestadores sin fines de lucro, que también es un nuevo sistema. Pero eso hay que pagarlo. Entonces, dado lo que les dije delante, ¿cuáles son las fuentes de ingresos? Esto lo vamos a pagar, o que nos van a subir los impuestos, o que vamos a tener que tomar parte de las reservas internacionales y meterlas para Chile, dejar que nos generen interés afuera, o vamos a tener que mejorar nuestras exportaciones y el valor del precio. Ahí tiene una, esta sí, esta se puede, porque ahora los recursos naturales van a estar en manos del Estado. Sí, pues no, pues hay que contar la verdad, ¿no? Aquí opiniones, que no quiero mostrar el dedo porque es feo, pero sí, esa se puede, sí, esa es buena. Las otras son la explotación de bienes públicos, a propósito del tema de las carreteras y todo, y eso sí, porque todo eso son bienes, son lo que le llaman los bienes comunes, entonces también pueden ser sujetos de revisión, por ejemplo, la revisión de los contratos con las autopistas, y el resto da igual. Pero hay una que me preocupa, que es la sexta. Vas a llegar, pero faltó una. Endeudar el país con el Fondo Monetario Internacional. Es que esa quería llegar, porque es endeudar en los empréstitos, endeudar al país con los empréstitos por la tasa de interés y endeudarlo por un periodo que sobrepase el periodo de la actual administración de gobierno. Esa es peligrosa. Porque ahora sí se permite, porque la Constitución del 80-2005 establece normas de cláusulas muy férreas para evitar que el Estado haga eso. En cambio acá, no, porque aquí la ley es una ley de quórum simple. Son menos barreras para evitar que el Estado haga eso. Además que el Estado no solamente lo puede hacer como Estado, porque también se permite los empréstitos. Ahora no es que ahora está dividido como la propuesta. Estado regional autónomo, cada región es autónoma financieramente, puede pedir empréstito. Las comunas son autónomas, también las comunas pueden pedir empréstito. Es más, las comunas pueden hoy día, bajo esta propuesta, generar y abrir empresas públicas comunales con plata del Estado. La ATI, que son las autonomías territoriales indígenas, el Estado tiene que pasarle plata a esas autonomías territoriales y ellas también pueden pedir empréstito. Entonces al final todos pueden pedir plata, ya. Esa es la diferencia del 80. Pero a mí la que más me preocupa, mira, imagínate, todo esto es que la gente puede decir, oye, está complicado. Pero a mí la que más me preocupa es saber que no se le va a meter mano a las plata de los trabajadores a través al sistema de la cuenta de capitalización. Y de manera muy fuerte, el gobierno del presidente Boric presentó un proyecto de ley y yo quiero que se tramite.
porque vos sabéis que obras son amores y no buenas razones. Pero sí, debo reconocer que ha sido fuerte el gobierno del presidente hoy en decir no les vamos a tocar esa plata. Porque si esa plata la tocan, ahí está la forma de pagar los derechos sociales. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, también hay que hacer notar que la fuerza que tenga esa ley va a ser en relación a la apruebo o el rechazo. Evidente, bueno, porque finalmente yo puedo legislar, que ganó la apruebo. Claro, o sea, si ellos, por ejemplo, legislan eso y después sale que eso es inconstitucional o que se puede revertir con un quórum simple, no tiene mucho peso esa no, porque el quórum simple siempre lo van a poder sacar. O sea, entonces, si hoy día habláis de quórum simple, el Parlamento ya en la Cámara de Diputados lo tiene, pero no en el Senado. Porque en el Senado, o sea, partamos de la base que el quórum simple es el 50+1 de los asistentes. Y yo estoy confiando que mis diputados van todos, sí, las diputadas, y mis senadoras van todos, no que se quedan durmiendo. Mi reflexión va en el punto de decir ¿qué tanta seguridad y tranquilidad y estabilidad en el tiempo da una legislación como esa ahora a puertas de que cambie la Constitución? Porque ahora ya se ponen de acuerdo y la sacan. Ya, listo, se saca. ¿Qué tan fácil o difícil va a ser borrar eso, por ejemplo? O cambiarlo en un contexto de apruebo. Ya entiendo la pregunta. Si hay una ley hoy día con un parlamento que va a ser cambiado, porque se va a cambiar por el Parlamento Plurinacional de Diputadas y Diputados, ya no va a existir el Senado, sino que en las cámaras interterritoriales, y ellos pueden borrarla de un paraguaso, sí, tiene un punto. Pero no es lo mismo, pero políticamente, eso que tú dices es jurídicamente, y tienes razón. Pero ¿qué es lo que va a primar al final del día? Sí, pero políticamente, si el gobierno del presidente Boric hoy día dijo A, y yo sé que alguien me dice, sí, pero se han dado vuelta, los políticos son secos para darse vuelta a la camiseta. Sí, pero esto sería muy grave, que él presentara un proyecto de ley que se convirtiera en ley y que después su propia coalición, 4 años después, le diera vuelta, eso se vería feo. Yo estoy hablando en política, solamente en cierre, porque al final del día lo pueden hacer igual. Pero esa es la que me preocupa. Entonces, cuando yo les digo, explicaba, le decía, ¿cómo logramos una generación de riqueza? Porque hoy día ni siquiera no estamos hablando del derecho de propiedad solamente, Sebastián. Hablamos de la riqueza. Cuando tú me dices a mí que yo puedo ser expropiado para que mi propiedad se la entreguen a un pueblo, a los territorios indígenas, yo tengo problemas. Ellos tienen reivindicaciones históricas. El Estado de Chile les debe mucho, ¿ya? Pero esa insatisfacción de saber, de inseguridad de saber, me van a quitar mi propiedad, me la van a pagar al justo precio y después voy a tener que ir a tribunales con el Estado de Chile y el Estado tiene un abogado gratis por el Consejo de Defensa, yo no, tengo que contratar a mi propio abogado si es que no estoy de acuerdo con el precio que me quieren pagar. Eso genera incertidumbre, ¿cachai? Incertidumbre. El tema de la incertidumbre es, aquí también de incertidumbre desde el punto de vista financiero. Todos los que hoy día tenían derechos de agua y que ahora van a pasar todo a mano del Estado y les van a dar un permiso administrativo, esos tienen derecho a demandar al Estado por expropiación indirecta. ¿Qué va a pasar con todas las personas que tenían derechos sobre pertenencias mineras y que hoy día el Estado se los va a cambiar porque el Estado va a decir ahora es mía? Esos van a demandar y nosotros ya tuvimos un problema así. En los años 70, cuando se nacionalizó la gran minería del cobre, fue una buena decisión, pero había un costo que pagar. La Anaconda Company, la Brian Cooper Company, que eran empresas norteamericanas, demandaron al Estado de Chile. Y Chile, acá me acuerdo que los políticos irresponsables, muchos, se mataron de la risa, así como diciendo, ja, 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 los gringos nos van a venir a demandar acá y acá nos van a ganar, ja, 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 porque tenemos una ley. Sí, pues, pero los gringos fueron vivitos, demandaron afuera. Y Chile, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es una de las fuentes de ingreso que yo le acabo de decir? La exportación. ¿Y cómo funciona la exportación? Sacamos cosas de acá, las mandamos en barquito, llegan a puertos afuera y afuera se distribuyen y nos pagan, ¿cierto? Bueno, los gringos dijeron, listo, vamos a esperar que saquen sus barquitos con cobre y se los vamos a embargar en el puerto de origen, en el puerto de destino. ¡Pah! Y nos empezaron a embargar todo el cobre, todo lo quitaron. Y con eso se hacían pagos. Entonces, claro, Chile quedó como aislado, porque si Chile sacaba algo, afuera te lo iban a embargar por millones de dólares. O sea, mucho más de lo que costaba haberles pagado a los gallos en un inicio. Entonces ahí el Estado de Chile tuvo que llegar a un acuerdo internacional gigantesco, amigo, pagándole, que estuvo pagado hasta hace 5 años atrás, todavía se estaba pagando. Y nos salió carísimo la jugada porque despreciaron la economía, ¿cachai? Entonces acá lo que yo digo es, claro que podemos hacer sistemas mixtos, de clúster, el tema de los impuestos con royalty, habían tantas cosas, pero acá primó, yo creo, estoy convencido, acá primó los termocéfalos, las cabezas calientes. Es como, no, yo no quiero las mineras, porque las mineras hacen daño, entonces para afuera.
y no me importó cuántos trabajos dio la minera, no me importó. Y al revés, la producción es lo más importante y da igual si yo elimino bofedales, si genero problemas con los ecosistemas y la biodiversidad, da igual, porque yo doy trabajo, porque yo pago impuestos. Entonces, y nadie, amigo, se puso al medio a decir, oye, pero ¿cómo no vamos a poder tener una producción que sea sustentable y sostenible? O sea, no podemos cambiar la matriz productiva de tal manera de que tú puedas hacer tu negocio y este de acá esté el suyo. ¿Tú sabes cuál es la solución a largo plazo? Por lo menos para mí. Si tú tienes una matriz productiva extractiva, significa que tu dinero tú lo haces extrayendo cosas de los recursos naturales. Pescado, árboles, minerales, etcétera, ¿cierto? Y ahí obviamente hay un daño a la naturaleza. Y tú pescas ese árbol, ese pescado, esa manzana, o eso, el agrícola o la minera, y la vendes. Eso es. Pero tú te has puesto a pensar que hay un tema intermedio que son los servicios, que si tú empiezas a capacitar y a educar y capacitar a tu gente para que haya buenos técnicos, para que haya gente que maneje maquinaria, gente que sepa de comercio internacional, gente que maneje lo intangible, cómo hacer una exportación, el cómo reparar una máquina, el cómo eficientar un proceso. Esas personas el día de mañana nosotros podríamos vender esos servicios sin tener que hacerle un hoyo a la tierra, sacar un tema del mar. Por ejemplo, hoy día, ¿por qué Chile, siendo un país minero, no va a capacitar a los peruanos, a los colombianos, a los neozelandeses en temas de cobre? Si nosotros somos la gran minería del mundo. ¿Pero por qué no? Porque los mandos medios y las capacitaciones acá no quedan en manos de los chilenos. ¿Por qué nosotros hoy día en tema forestal no vamos a enseñarle o a tomar clases, si quieres, con los brasileros del Amazonas? Si nosotros sabemos hacer manejo sustentable, pues. Mira, las hectáreas cultivables en Chile son 1 millón y medio, aproximado, ¿ya? Las hectáreas cultivables en Argentina son 20 millones. Y nosotros tenemos un sistema que se llama agricultura intensiva, y ahí tenemos ventajas comparativas respecto a nuestros vecinos, porque nosotros tenemos todos los climas, excepto la tundra. Entonces tú puedes plantar a contraestación, solamente en Chile. Eso lo hace maravilloso. Y aparte tenemos una de las reservas de agua más grandes del mundo, agua dulce. Entonces, ¿qué te trato de decir? Que sí podíamos, ¿viste? Por ejemplo, ¿por qué es tan imposible pensar en traer agua desde el sur y llevarla por la cordillera de los Andes, que es algo que cruza transversalmente a Chile? Es una gran inversión, pero ¿por qué no pensar en traer agua al sur y tirar las taricas y poner centros de embalses para poder tener regadío? Y en esa misma infraestructura, esa agua cada cierto tiempo ponerle centrales de pasada, la misma agua que rote para poder darle energía a la gente. ¿Por qué no? Sí, espérate un poquito. ¿Y ahí dónde está la naturaleza? Entonces, ¿cachai? Que es un tema de que tenemos que dejar de mirar la producción así como sea, porque yo doy trabajo, y el otro es, no, volvamos a vivir en las cavernas, pues saquémonos los zapatos y pongamos un taparrabo y volvamos a ir comiendo fruta. No puede, tiene que haber un sistema al medio. Sí, es que justamente lo que pasa es que yo lo que observo en sectores más radicales o los más activistas, las preguntas sobre las cuales ellos han construido su identidad son, a mi juicio, subjetivo completamente, y me reservo el derecho de cambiar de opinión si tengo mejor información. Así es, el derecho no soy Maturana. Tengo el derecho a cambiar de opinión. Por supuesto, si justamente eso es la libertad y las comprensiones. Y tengo el derecho, si estaba equivocado, claro, y súper llano que alguien me diga, juntémonos a conversar, o mira, te invito a tal persona para que vean. Maravilloso, ese es el camino siempre. De alguna forma muy purista, que finalmente atentan contra lo que uno tiene que aceptar. Puede gustarte o no gustarte, pero no puedes creer o pretender que porque no te gusta lo vas a desaparecer. Si hay cuestiones que son mundiales, que nosotros somos así un punto en el mapa del mundo y no vamos a hacer que todo el sistema cambie porque nosotros ahora hemos decidido cualquier cosa. Entonces, cuando cambian las preguntas y tú, por ejemplo, pones una pregunta que de alguna forma busca cuál es el sistema más adecuado, equilibrado, posible, porque ese es el punto, posible, no ideal o imaginario o deseable o que satisfaga mis expectativas ecológicas, que tienen su espacio, amigo, si eso hay que tomarlo, pero esa no es la pregunta. La pregunta no es cómo yo satisfago mis criterios puristas ecologistas de no dañar el planeta. Esa pregunta, que es legítima y válida y que
que tenemos que hacerla, no puede ser la pregunta, porque esa pregunta y esa respuesta nos va a llevar a que finalmente lo económico no va a prosperar y no va a haber ni salud, ni educación, ni nada. Tenemos que aceptar que la pregunta versa sobre las posibilidades reales, creíbles y posibles de hacer cosas. Y eso nos lleva a decir, bueno, ¿cómo logramos quizá un desarrollo económico que en atención a que daña la tierra, generamos el menor daño posible con una tecnología que permita la recuperación más rápida, con generar políticas... O cambiar progresivamente la matriz productiva, exacto, llevándonos a servicios. Mira, por ejemplo, eso es un camino interesante. El 70% de las transacciones a nivel mundial... Con esto vamos cerrando. Que sí, se nos pasa. El 70% son servicios intangibles. No es la venta de un vaso ni la generación de algo que se toque, son servicios. Por ejemplo, cuando usted va a un banco y a usted le ofrecen un producto, una cuenta corriente, y lo llaman por teléfono, le envían un correo electrónico y además le ofrecen crédito, esos son servicios. Eso no es tangible. Tangible es la chequera, pero todo el perimetral son servicios. Y eso a nivel mundial. ¿Qué cree usted que gana más plata hoy día? Cuando, no sé, pues alguien le vende un remedio o el que opera. O el que le dice lo que hay que hacer, el que genera la estrategia, que el médico cuando dice, ese es servicio, es un servicio. Y eso, bueno, imagínate que Elon Musk compró Twitter pues, con 44.000 millones de dólares. Eso también es un servicio. Por supuesto, porque él... Imagínate por dónde van las lógicas del mundo hoy en día. Y además él quiere generar tendencia, ahí hace un embudo, puede tener clientes. Sí, pero no nos desviamos porque si no vamos a ir para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Que en todo este medio se puede... Pero hoy día nosotros nos estamos poniendo binarios y se nos olvida que hay matices. Entonces yo me hacía la pregunta y le hago a los colegas. Les digo, miren, yo sé que hay colegas que pusieron en la Constitución de que no se podían tocar, que los salares tenían que estar exceptuados de la actividad minera porque teníamos que proteger al mundo de las bacterias. Y había otro que teníamos que reconocer al reino fungi, el de los hongos. Y unos se mataron de la risa y dije, mira la wea. Y yo dije, no, analicemos. Pero analicémoslo dentro de lo posible. Efectivamente, nosotros tenemos, Chile es muy rico. 30 segundos. En elementos biológicos. De hecho, no se le olvide que en la isla de Pascua se encontró una planta con la cual se está trabajando en un remedio contra el cáncer y ya se había trabajado un remedio para evitar que se rechazaran las partes cuando te hacían trasplante de órganos. ¿Ya? Para que no te lo rechazara el cuerpo, y eso viene de la isla de Pascua. Pero yo le decía, mira, no porque protejamos a los salares y digamos que no hay actividad minera, si no hay actividad minera yo no puedo extraer litio. Y si no puedo extraer litio, ¿cómo le digo a la señora en Magallanes, que hoy día me está llamando y me dice, puchas gracias Rodrigo, porque mi hija, mi familia nunca, nadie había ido a la universidad. Y gracias a lo que ustedes aprobaron, la educación va a ser gratuita y calidad y mi hija va a poder optar a ser doctora como siempre ha querido. ¿Cómo le digo a esa señora que no le voy a poder pagar la universidad a su hija porque de acá no me deja sacar litio? O porque me dice, está en mi territorio ancestral y en mío me tenéis que pagar. ¿Cómo le digo a esa señora que no puedo? O alguien que tiene que operarse y que dice, me voy a morir porque tengo cáncer, y no puedo porque... Y ahora yo le decía, no, la salud es gratis, pero ¿cómo la pago si no me dejan sacar el cobre en el norte, no me dejan sacar las manzanas, no me dejan tener agua para poder tener hortalizas? ¿Cómo? Ya, economía, listo, perdón. El tiempo. Eso. Pero... Bueno, tremendas reflexiones. Yo me voy a pegar una bajada a lo doméstico rápidamente porque no me queda tiempo, pero aprovechando, yo les sugiero a lo menos cuando lean la Constitución, que después derivamos en las materias más profundas, que es muy relevante la pregunta, pero en lo doméstico, parta por leer la Constitución entera, anote las palabras, subraye las palabras que no entienda. Yo cuando leo libros usualmente tengo como un sistema, porque yo rayo mucho los libros, pongo por ejemplo al lado, interesante, cuando hay algo que me parece interesante particularmente, importante cuando hay algo que es troncal, algo que puede ser riesgoso y genera una nomenclatura para cuando repase la segunda lectura pueda separar lo accesorio de lo esencial. Van a haber muchas cosas que probablemente estemos todos de acuerdo, pero van a haber algunas que van a requerir que su atención y sus recursos descansen ahí más tiempo. Anótelo, hágale un asterisco, mira, esto me quedan muchas dudas y consúltelo. Muchísimas gracias por seguirnos, vamos a seguir con Rodrigo buscando mejores comprensiones, se están moviendo, nosotros mismos vamos mejorando nuestras comprensiones, estamos avanzando, estamos en el mismo momento que todos y tenemos que ir avanzando en las comprensiones y quizá cambiemos en algún momento, pero por lo pronto busquemos el mejor sistema para todos los chilenos. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, un abrazo, Rodrigo. Gracias, Seba, te pasaste.